Tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Lo Blanco y lo Oscuro del Derecho. Está aquí el licenciado Abelardo Parra Figueroa, titular de su propia firma, y un servidor, José Álvarez Valverde. Hoy abordaremos un tema de total importancia para la sociedad en general, que es el depósito judicial de menores, un tema muy importante y muy controvertido también. Claro que sí, muchas gracias a todos. Efectivamente, ya saben que aquí el programa lo hacemos para ustedes, auditorio, para hablar temas jurídicos de gran relevancia de una manera cálida, sencilla y transparente. Y para eso hoy contamos con la participación de una persona muy importante, querido amigo para nosotros, el licenciado Maximiliano Robles Morales, que es secretario de estudio y cuenta de un juzgado especializado en materia familiar aquí en la ciudad de Veracruz. Como lo comentamos, vamos a hablar del depósito judicial de menores, cómo funciona, cuáles son los desafíos y cómo es que funciona este procedimiento en realidad. Muchas gracias, Maximiliano, por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Licenciado Maximiliano, muchísimas gracias por venir y estar aquí hoy con nosotros y con la audiencia. En primera instancia queremos hacerle una pregunta para que también la sociedad entienda qué es el depósito judicial de menores, para qué sirve y sus finalidades más trascendentales. Ok. Bueno, el depósito judicial de menores, cuando yo realizo una diligencia y está, por ejemplo, el promovente, que suele ser la mamá, el papá o los abuelos, que suelen ser también muchas veces los que promueven ese depósito, es que les digo que es una medida provisional y precautoria. Decimos que es una medida provisional porque únicamente va a durar hasta en tanto dure el juicio y se determine la situación jurídica del menor. Por ejemplo, quién se va a quedar la guardia de custodia, quién va a tener el derecho de convivencias. Decimos que es una medida precautoria porque sirve para salvaguardar la dignidad humana de esa persona, ¿no? Que ha sido colocada en situaciones de riesgo, tales como puede ser explotación infantil, abuso sexual, abandonos, tratos negligentes o descuidos, ¿no? Obviamente, siempre y cuando se acredite con ciertos elementos objetivos, que es básicamente que no solamente lo pida, ¿no? Sino que acredite la urgencia y la necesidad de la medida. Okay, sí, porque sería muy fácil únicamente pedirle, solicitarle que me la den, ¿no? Sí, de hecho, una cosa que a mí me gusta mucho del depósito, a diferencia de otras medidas precautorias provisionales, es que aquí no impera la apariencia del buen derecho o la buena fe. Aquí el principio que impera es el interés superior de la niñez, es el principio con el que el depósito judicial se tiene que regir. Entonces, eso es lo importante del depósito, ¿no? Okay. Y entonces, nada más para definirlo claro para nuestro auditorio, ¿cómo definirías tú qué es el depósito de menores? Es una medida de protección que va encaminada a que una persona en minoría de edad quede resguardada en un domicilio específico y bajo el cuidado de una persona específica que tiene que el juez determinar que es una persona de buenas costumbres, de buenos valores, y sobre todo que esté fundado, ¿no? Que realmente haya pasado o pueda pasar una situación de riesgo en la que pueda estar el menor, ¿no? Ok, y en ese caso, ya hablando ahora sí que del proceso en específico, ¿qué o cómo funciona el procedimiento para decretar esa medida provisional? Ok, nuestra legislación procesal establece muy pocos artículos, y que realmente son muy vagos, ¿no? Porque no dicen cómo debe practicarse este tipo de diligencias. Estas diligencias de depósitos son más que nada interpretativas a través de cómo de los protocolos de actuación de la Suprema Corte, por ejemplo, en este caso cuando juzgamos con perspectiva de infancia. El 160 nos dice nada más, el juez y el secretario del juzgado tienen que trasladarse de forma inmediata al lugar de los hechos y constatar a través de los sentidos que efectivamente la persona esté situada en una situación de riesgo, ¿no? Llámese maltrato infantil, lesiones físicas, por ejemplo, lo más común que uno de los padres suele pegarle, se desquita con él, o que el niño, por ejemplo, suele hacer labores de un adulto, por ejemplo, cuidar a su hermano más chiquito mientras el papá o la mamá no está en la casa. Entonces, esa es la importancia de que el personal judicial se traslade al lugar de los hechos, porque solo así podemos constatar el entorno del menor, cómo se desarrolla, cómo es la interacción de él, por ejemplo, con su mamá, si realmente tiene algún tipo de temor, un tipo de rechazo, si hay, por ejemplo, un abandono. Un ejemplo que a mí me ha pasado y que he visto mucho, cuando dicen, es que mi hija tiene 10 años y cuida a su hermano menor. ¿Ok? ¿Cómo podemos constatar eso? Por eso dice a través de los sentidos. Cuando un niño está pegado mucho a alguien, ¿a quien recurre? Pues a esa persona, ¿no? Porque esa persona le identifica como una figura de afecto.
Entonces, si yo voy al lugar de los hechos y veo que el niño todo el tiempo, sí, quiero comer, va con la hermana, me hice popó, va con la hermana, quiero hacer tal cosa y va con la hermana y a la mamá la pasa por alto, yo puedo asentar esa cuestión y dar un dato indiciario de que efectivamente quien se encarga del cuidado del más chiquito es la hermana más grande. Hermana. Okay. Esa es la importancia de trasladarse al lugar de los hechos. Ok, y esta medida provisional que sabemos que es para velar por los intereses del menor, ¿qué criterios se toman para que se pueda decretar esta medida? Tiene que uno acreditarse el peligro, ¿no? Que el niño haya sido colocado o pueda colocarse en una situación de riesgo. Por ejemplo, ahorita hablamos de la formalidad del 160. Hay un criterio emitido, creo que es por el segundo colegiado de este distrito judicial, que habla acerca de cuándo no puede aplicarse este artículo, cuando efectivamente existen cuestiones de violencia familiar. Nuestro Código Civil establece nada más en 2 artículos qué se entiende por violencia familiar. El sometimiento, por ejemplo, el agredir a una persona. Entonces, si se acredita de forma presuntiva esta cuestión de violencia, ya no tenemos que trasladar al lugar de los hechos, sino que podemos nosotros como tribunal familiar ampliar estas diligencias para reconocer la verdad y, por ejemplo, realizarla en el lugar donde va a ser depositado. Eso es un fin constitucionalmente válido. ¿Por qué? Porque supongamos que nos trasladamos al lugar de los hechos donde la mamá o el papá ejerce violencia sobre el niño. El niño, ¿qué va a pasar? De manera lógica, pues no va a querer hablar, no va a querer expresar su opinión, no va a querer, por ejemplo, no va a decir si le pega a su mamá o no. Sí, claro, el niño va a estar cohibido, va a estar suprimido, va a estar así, nada más. Entonces, ¿qué dice el colegiado? Si tú haces la diligencia ahí, vas a de entrada violar el derecho de la libre expresión del menor. ¿Por qué? Porque no se va a poder comunicar como él quiere. Bien, sí. Exactamente. Y otra cosa, vas a revictimizarlo. El hacer la diligencia ahí con su agresor, ¿qué va a provocar? Que el niño se sienta revictimizado y esto va a hacer que no hable. Entonces, la diligencia, hay muchas directrices que no están en nuestra legislación, pero sí en el protocolo de la Suprema Corte. En esa parte, fíjate que antes de pasar a la siguiente pregunta, sí me gustaría abundar. Efectivamente, el Código Civil, el de procedimientos civiles, establece que la diligencia debe de practicarse en el lugar de los hechos. Para que lo entienda la audiencia, el lugar de los hechos es en donde era el desarrollo normal del menor. Ustedes, obviamente, juzgados, se percatan de esta situación del escrito inicial de demanda. Y ahí es donde, ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Ese era el lugar donde se dedicaba el menor. Aquí es donde igual nosotros detectamos que existen posibles hechos de violencia y entonces nos alineamos de ese criterio y nos trasladamos al domicilio en donde va a ser resguardado el menor. Nada más para explicarlo de manera así coloquial, ¿no? Ajá, más o menos técnica. Sí, claro. Y igual hablando del procedimiento en específico, ¿qué medidas o condiciones ustedes en su experiencia toman en consideración para acreditar de manera indiciaria o presuntiva que existe esta figura de peligro? Lo voy a decir por qué. Generalmente en la diligencia se hace una entrevista a la persona que va a ser declarada como depositaria y también una entrevista al menor si es que puede recibir la entrevista también. Pero a mí sí me gustaría, obviamente igual para que el auditorio lo escuche, ¿cuáles son esas pequeñas, vamos a decir como red flags, que detectan ustedes de que sí existe un peligro verdadero y que por lo tanto es necesaria decretar la medida de depósito? Ok. Yo creo que lo importante que tiene que hacer siempre un tribunal familiar es analizar la forma en que fue pedida la medida. ¿Qué suele pasar? Suelen pedir el depósito judicial de forma genérica, ¿no? Mi hija sufrió cuestiones de violencia porque me lo hizo saber y solicito el depósito. De entrada yo ahí puedo observar que no me están haciendo constar algo certero, no me están detallando cuestiones de modo, lugar y hecho. O sea, simplemente están accionando una medida, pero no me están dando elementos, ¿no? Sí. Entonces es ahí cuando vemos, ahí todo la admisibilidad del depósito recae en la diligencia. ¿Por qué? Porque es ahí cuando vamos a perfeccionar esa deficiencia que tuvo el abogado, tuvo la abogada. Hacemos la diligencia y, por ejemplo, aquí también es importante, supongamos que en el escrito inicial dice que sí hubo abuso sexual.
Ok, de entrada como tribunal tenemos que hacer los ajustes razonables al procedimiento, se le conoce así. De entrada, si es por ejemplo abuso sexual de una niña, no puede ir, por ejemplo, a la diligencia un hombre, ¿no? Tiene que ir una mujer. Ok. ¿Por qué? Porque ya nos ha dicho, por ejemplo, la autoridad federal que eso podría revictimizar y poner en una situación de que no quiera hablar la menor, ¿no? Porque Sí, claro. un hombre fue quien abusó de mí, ¿no? Entonces no voy a tener la confianza suficiente de abrirme. Entonces, de entrada, la diligencia tiene que ajustarse. ¿Para qué? Para que sea atendida, por ejemplo, por una mujer. Otro caso sería que también en el momento de la diligencia, como estamos hablando de una cuestión que repercutió significativamente en la esfera jurídica de un menor, que la diligencia vaya acompañada de un psicólogo. Ok, sí. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque también él nos va a decir cuál era el estado, por ejemplo, de ansiedad, si la niña se mostraba alterada durante la diligencia. O sea, nos da más elementos objetivos para decir, ok, algo está pasando. Porque sí, algo está mal aquí. Algo está mal aquí, ¿no? La niña sí se ve muy, muy alterada, tiene, por ejemplo, las uñas mordidas, Ok. tiene la ciertos piel de las detalles manos. que los psicólogos se dan cuenta para determinar que sí hay algo ahí raro. Exactamente, y todos esos detalles son muy importantes que se sienten en la diligencia porque es donde se da fe de lo que está pasando, ¿no? Y pues el día de mañana se van al amparo, ¿no? Es lo que va a tener el federal para resolver. Entonces, hay muchos, por ejemplo, los niños que tienen Down, que tienen autismo, que tienen algún trastorno que requiera de un examen de un profesionista en psicología, en terapia, también tiene que ir acompañado de esa persona el personal judicial. Porque si no, ¿qué pasa? Pues se violentaron las formalidades esenciales del procedimiento, aunque no vienen plasmadas en el artículo, se entiende. ¿Por qué? Porque nos dice el federal, son reglas máximas de la lógica. No vas a hacer una diligencia donde vas a revictimizar a un menor, ¿no? Sí, entonces, claro. Ya haciendo estos ajustes razonables del procedimiento, el personal judicial se traslada al lugar de la diligencia. Y de entrada, lo que a mí, por ejemplo, en lo personal, a mí me gusta decirle a las personas que van es que es una diligencia espontánea. Okay. Yo supongamos que yo no sé qué está pasando, quiero que me ilustren con lo que yo pueda apreciar, pues cuál es el peligro, ¿no? Sí, sí, por eso mencionas espontáneo, ¿no? Porque vas como sin saber qué es lo que va a pasar y ahí te vas dando cuenta todo lo que se está presentando. Exactamente. Y por ejemplo, ya tenemos este antecedente de que el papá nada más dijo violencia genérica. Okay. Llego al lugar de los hechos y, por ejemplo, realizo la entrevista con el papá, que fue que supuestamente realizó la petición. No, es que mi hija me comentó que su mamá hace como 3 meses le pegó con una pala. No. Y ya ahí tenemos como que un pequeño detalle, ¿no? ¿Por qué no lo hiciste saber de escrito inicial? Okay, sí. Porque para mí, y sobre todo para la menor o el menor, eso es muy importante, ¿no? Porque sí, claro, estamos hablando de una cuestión de violencia específica. Entonces, pero supongamos, y yo le pregunto, ¿qué día aconteció este hecho de violencia? Ah, bueno, mi hija me dijo que hace como 3 meses. Ok, ya estamos dando, de entrada ya tenemos otra cosa. Tú no lo presenciaste. Tú me estás diciendo lo que supuestamente te dijo tu hija y por lo cual tú estás accionando la medida. Entonces ya de entrada yo puedo descartar el testimonio del señor porque él no estuvo en el lugar de los hechos, él no presenció la cuestión de violencia, sí, claro, y él solamente me está hablando con manifestaciones genéricas y subjetivas de lo que le dijo la menor. Aquí lo importante es qué es lo que me platica la niña o el niño. Okay. Y hablando con el niño, si me dice la verdad, ok, comenzamos. A veces comienzan desde lo que hicieron de la mañana, tarde, y supongamos que el hecho de violencia pasó en la noche. Entonces ahí yo me doy cuenta que efectivamente hay un indicio de que realmente pasó, porque el niño me está acreditando los elementos de lugar, modo y tiempo. Estaba en mi cuarto, estaba haciendo mi tarea, mi mamá me pidió un favor, yo le dije que por ahorita no puedo, ella venía de trabajar, venía cansada, me lo volvió a pedir, yo le dije que bueno, ahorita abajo, y se desesperó, subió al cuarto, rompió la puerta, agarró el palo y me metió 3 palazos, uno fue acá, otro fue acá, otro fue acá, inclusive puede que, como es reciente, haya marcas. Entonces, y yo le comento, ¿qué pasó después? Ah, bueno, cuando pasó eso, ya me quedé encerrado en mi cuarto, fue que le marqué a mi papá, le marqué a la policía, llegó la policía, mi mamá se enojó conmigo y me corrió de la casa, y fue que ahorita estoy aquí, mi papá está haciendo todo este trámite. Ok, ya vemos que el niño tiene una noción de lo que realmente pasó. Sí, claro. Cuestiones y tú dices, es casi imposible que un niño pueda manipular ese tipo de información, sobre todo si el papá no lo sabía.
porque a veces el papá nada más dice lo que dice Sí, el claro, y niño. más si te lo dice con cierta naturalidad, ¿no? Y la Exactamente. precisión, sobre todo, yo creo que es la importante, ¿no? De que te dé datos precisos, eso da una presunción de que los hechos sí ocurrieron. Porque, o sea, es muy difícil sostener una mentira de repente. O sea, que haya una historia creada y realmente la tenga en la cabeza y la cuente al pie de la letra. En algún momento Y tiene con que mucha flaquear. naturalidad, que es lo más importante, ¿no? No, bueno, nada más para concluir esa idea, la verdad es que esa parte está muy, muy interesante. Sí, está bastante bueno. Y sí me gustaría a mí, como siempre te digo, casi en todos los capítulos rajamos de los colegas que tienen, la verdad es que tienen demasiada culpa en que sean escritos genéricos y no les doten a ustedes de elementos necesarios cuando, o sea, o para practicar la diligencia. Yo la verdad es que he sido muy franco. Oye, ¿sabes qué? Si el abogado, quien asesora la parte, no da los elementos necesarios para que se presuma que se necesita decretar una medida de depósito, la autoridad judicial estaría en la libertad. No, ¿sabes qué? Ni siquiera la voy a decretar, te la niego de plano la diligencia. Precisamente porque no se cumplen los requisitos previos, que son la urgencia, el peligro y la necesidad de la medida. Pero ni siquiera tendrías tú que trasladarte en realidad al lugar de los hechos porque está mal redactada la demanda, ¿no? Y les deja, y esto también una parte que también yo siempre he renegado mucho, excesiva carga a la labor oficiosa del juzgador. O sea, vienen aquí a tener que reponer esa parte del procedimiento, pero vamos a suponer, ok, como lo decís tú en tu caso, ¿no? Los hechos sí ocurrieron por la entrevista que yo tuve con la menor, pero a mí eso no me lo decía el escrito inicial de demanda y tampoco me lo decía la entrevista que en su momento le hice a la persona, al depositante. Entonces, digo, yo sí, y lo reniego así, lo hemos hecho abiertamente, yo creo que ahí falta también verdadero criterio y cuestión empática por parte de nosotros como abogados, de decirles a los clientes, oye, ¿sabes qué? Y es por eso, la verdad es que es el motivo del podcast. Para mí la figura del depósito de menor es una figura bien, bien controversial, porque no solamente inventan una historia con aras de quedarse al menor de manera provisional, sino luego van más allá. Ahorita hablando, por ejemplo, en el tema de la violencia familiar, que presentan denuncias que luego no pueden sostener tampoco en fiscalía y únicamente lo hacen como que, oye, ¿sabes qué? Te digo yo que hubo violencia y pum, te mando los oficios de investigación, ni siquiera el resultado. Ponte tú que, bueno, ok, va, ya hizo la diligencia con el psicólogo o con el médico legista y si están calificadas las lesiones, ya le das más elementos al juez, pero que llegan, yo presento la demanda y nada más te agrego los oficios de investigación que me mandaron a que me practicara la de lesiones y de psicólogo. Ok, bueno, pues eso a mí como juzgado me da nada más pues indicio de que tú presentaste una denuncia, ni siquiera de que efectivamente se dieron los hechos de violencia o no. Y es a lo que vamos, ¿no? Esa parte de empatía por parte del abogado, de querer de venderle al cliente, oye, ¿sabes qué? A la de a fuerzas vamos a promover el depósito para que tú no te preocupes, nos vamos a quedar con la guardia de custodia provisional y con eso vamos a molestar a la contraria. Lo decíamos fuera del aire, generalmente también, por ejemplo, ocupan esta figura no únicamente con el objetivo de la guardia y custodia provisional durante el periodo del juicio, sino que esto también da acceso a otros derechos que forman parte de la materia familiar, como son alimentos, y entonces ya se presume, porque bueno, los alimentos, que ya lo platicamos en otro tema, cuando son menores de edad se presumen que necesitan los alimentos, y ¿quién puede reclamarlo? Quien sea su representante. ¿Y quién va a ser su representante? Que tenga la guardia y custodia provisional. Y les da cierta ventaja en lo que dura el juicio, pero bueno, ya también lo habíamos platicado, también fuera del aire, y lo vamos a tocar ahorita, que como mencionamos, esta es una figura provisional y que no afecta para nada en la resolución. ¿Qué quiere decir esto? Si después de desahogado el juicio, las partes no logran acreditar el verdadero derecho de custodia en donde se va a desarrollar de manera integral el menor, el juzgado al final va a resolver, oye, ¿sabes qué? No acreditaste tu acción y restituye la guardia de custodia del menor. Y es por eso que a mí sí me gustaría, la pregunta ya en específico es, ¿cuáles son los retos que tú consideras, obviamente en una cuestión muy, muy personal, que están en esta medida de depósito? Yo creo que los retos del depósito judicial es, uno, las lagunas que existen en la ley para llevar a cabo la diligencia, la mala práctica de los abogados al momento de solicitarla, porque también derivado de esas lagunas,
muchas veces el abogado no suele ir más allá de lo que dice el código, ¿no? Okay. Se quedan con esta idea marcada de que es que esos son los artículos y ya, ¿no? Pero tenemos... Y es muy cuadrado y no... Muy cuadrado, muy tradicionalista, como lo habíamos dicho, ¿no? Sí. Muy purista, pero ya existen protocolos que hablan acerca de cómo tiene que realizarse la medida, qué mecanismos tener, tiene que ser por ejemplo, la entrevista del menor también va encaminada con la medida, por ejemplo, que tiene que ser un lugar tranquilo, libre de estrés para el menor, que un lugar donde se pueda sentir él cómodo, donde sobre todo él se siente importante, ¿no? Porque al final de cuentas, solamente así él va a poder comunicarlo. También otro reto que yo veo en los depósitos judiciales es ya hablando por parte de los tribunales, que también a veces desconocemos cómo llevar a cabo una diligencia, ¿no? Muchas veces, esto que les comento básicamente ha sido a través de la práctica, a través de la experiencia, a través del juicio de amparo también, hemos sabido estas cuestiones y yo creo que también nosotros como tribunal tenemos esta obligación de hacer bien la diligencia, ¿no? Entonces depende mucho de cómo realiza el escrito el abogado, depende mucho de los términos en que se tramita la petición, depende mucho de quién va a realizar la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida, que sea alguien que realmente sepa cuáles son los elementos que se tienen que considerar. Por ejemplo, antes de que yo entrara al Poder Judicial, era abogado litigante y a mí me tocaba que en ciertos juzgados te pedían obligatoriamente 2, 3 testigos al momento de la diligencia, ¿no? Y eso es una cuestión que no está regulada, o sea, no, en ningún lado te dice la legislación 2, 3 testigos. Y como es una medida precautoria, tú no puedes obligar a alguien a llevar 2, 3 testigos. Y como decimos, es una diligencia espontánea. Okay. O sea, el hecho de pedir testigos ya es como... Como que ralentiza el procedimiento y la secuela procesal y como que no va a lo que realmente importa. Que hasta la Constitución lo dice, ¿no? Los formalismos procesales, échalos a un lado y vete al fondo, a lo que verdaderamente vale, porque está de por medio el derecho de un menor. No me estés pidiendo un testigo cuando hay algo evidente. Sí, sobre todo porque pues tú a pedirle los testigos estás dando pauta e hincapié a que pueda hacer un teatro al momento de realizar la diligencia. O sea, y muchas veces, podría decir así vagamente, el 85 o 90% de las veces que hago una diligencia, los testigos no tienen nada que ver. Los testigos no saben ni siquiera qué le pasó al niño, a veces ni siquiera conocen al niño, a veces solamente saben que el papá lo trajo tal día y que el papá es buena persona o la mamá es buena persona, pero ellos no presenciaban esa cuestión, ¿no? ¿Y de quién no te dice que los testigos son los vecinos de allá afuera? Él suele ser fan, por ejemplo, la familia. Sí, no. Y pues un testimonio de un familiar no me puede abonar mucho porque... Siempre va a estar de mi parte. Exactamente, difícilmente va a decir, no, el papá se lo trajo ilegalmente. Inclusive me ha pasado veces que voy a diligencias y me tocó una vez que dice, yo pedimos prestado al niño, era la mamá, y hemos estado dándole largas al papá para poder llevar a cabo la diligencia. No, hombre. Qué franco, ¿no? Qué honesta fue la gente. Pues obviamente se anuló la diligencia y se ordenó la entrega de la menor, ¿no? Porque la menor, incluso, y eso es lo importante de asentar todo el comportamiento de un niño. Cuando yo platiqué con la niña, la mamá decía, fulanita, baja, van a platicar contigo. No quiero, ya estoy harta de que me digas qué hacer. No quiero. Una niña de 6 años. Ya estoy escuchando, ¿no? No, ya una niña de 6 años, ¿no? O sea, ¿tú qué te vas a imaginar que te conteste así? Ya baja, la niña vestida de princesa y todo, y le comento, oye, hija, ¿cómo estás? Y no sé qué, y dice, bien, así como que muy berrinchuda, ¿no? Okay. Pero ya cuando le empiezo a hablar yo de su papá, oye, ¿y cómo es tu papi? Ah, no, mi papá es lindo, juega conmigo, baila conmigo, juega a las princesas, nos gusta ver la sirenita, okay. Entonces, o sea, todo su humor de la niña que se encontraba estresada, agobiada, porque pues es la familia que nunca ha convivido, cambió cuando empecé a hablar de su papá y cuando le dije que podría convivir con él. Y dice, no, si yo sí quiero convivir con mi papá, quiero volver al cine, volver a jugar. Entonces, esto es la importancia de no solo manifestar lo que nos dicen, sino lo que nosotros vemos. Sí, claro. Y sobre todo, ¿por qué? Porque atendiendo el principio de autonomía progresiva, que le asista a todo niño, de ser escuchado conforme a su edad, a veces hay niños que no hablan de forma verbal, pero te hablan con su comportamiento, te hablan con sus conductas. No es lo mismo un niño que separaron de su domicilio y lleva una semana viviendo con el papá, pues el niño va a estar en la esquina jugando, el papá acá. Sí, no es lo mismo que a la niña que la separaron que está con la mamá,
ha vivido toda la vida con la mamá y dice, mami, agua, mami, coca, mami, coca, porque me ha tocado que dice coca, mami, o sea, todo el tiempo va con la mamá, ¿por qué? Porque es su figura de afecto. Mamá, quiero esto, necesito esto, tus necesidades las aboca la mamá. Okay. Entonces, todo eso es lo que yo, por ejemplo, yo asiento en mi diligencia. La niña, si bien no habla, teniendo su principio de autonomía progresiva que la asiste, el artículo 4 de la Constitución, se hace constar que desde que yo llego se muestra tímida con el personal judicial, se esconde detrás de las piernas de su mamá, pide que la cargue, de repente cuando ya agarra un poco de confianza, porque le dimos el juguete, le dimos el globo, vemos que quiere interactuar con nosotros, quiere jugar con su mamá, en todo momento busca a su mamá. Entonces, ahí se van dando cuenta de cómo está el asunto, ¿no? La conducta de un niño a veces habla más que las propias palabras del menor. Sí, claro. Y por eso es muy importante asentarlo en la diligencia. Oiga, Lick, y otra pregunta. Para garantizar este derecho a su consideración, ¿qué consideraría, valga la redundancia, que se pudiera mejorar en cómo se ha estado aplicando este depósito? O sea, ¿qué directrices considera usted que pudiesen mejorar? Yo creo que de entrada que se le dé la importancia que merece la medida de depósito, porque muchas veces tanto la cuestión de los abogados como la cuestión a veces del proceso jurisdiccional es un trámite más. Okay. Entonces, ¿qué suele pasar? El formalismo es claro, de forma inmediata la diligencia, tan es así que te da la pauta de que la puedas solicitar de viva voz. Y si yo, por ejemplo, el día de mañana, o un abogado, o una mamá, o un papá quiere solicitar una medida porque, por ejemplo, su hija fue golpeada y demás, y va al juzgado y lo tramita de viva voz, el juzgado tiene la obligación de tramitar esa medida de depósito y en ese mismo instante ir. Entonces, supongamos que entra el trámite un 10 de enero, le dan curso un 20 de enero, agendan la diligencia un 30 de enero, ya para este lapso ya pasó un mes. Y el término es inmediato. ¿Qué es inmediato? A la brevedad posible. Sí, yeah. Entonces, yo creo que darle la importancia que merece, estudiar mucho cuál es la finalidad del depósito, porque a veces lo confunden, luego piden el depósito, es que no da pensión. O sea, eso no me justifica una medida de peligro de un niño que fue golpeado, fue abusado sexualmente, no da pensión. Y luego cuando piden las mamás o los papás esas medidas por estas cuestiones, es poner sus intereses personales de, no me das pensión, no ves al niño. Sí, claro, y es muy típico eso, ¿verdad? De hecho, lo que le estaba platicando al licenciado Abelardo, que tengo de un asunto en donde el papá siempre cumple en tiempo y forma todo. Y solamente en una ocasión llevó a la niña 20 minutos tarde con su mamá. Metió una promoción frívola la señora diciendo que había sufrido violencia moral ella porque en el convenio decía 8 p.m. y llegó 8:20 y que estaba incumpliendo y que psicológicamente no sé qué, y la pensión la paga dentro de los 5 días y como la pagó el día 6, que se quedó sin comer la niña y que estuvo pobrecita y las promociones las mete así y cuando toca desahogar la vista oye, o sea, ¿qué estás pidiendo, no? O sea, bájale tantito. Sí, es como lo que hablaba Abelardo de las convivencias, ¿no? Sí. Yo creo que eso es otra importancia que tiene que hacerse mucho en las diligencias de depósito y es actuar de oficio. Muchas veces los tribunales, como estamos muy acostumbrados a la vieja escuela de pides, le pregunto, resuelvo, esto suele dilatar el procedimiento a que 3 días, 4 días, ya pasaron medio mes, ¿no? Entonces, y en lo que te lo acuerdan, en lo que hacen todo el caminito, la promoción hasta llegar toda la vuelta, ¿no? Sí. Y que faltó algo de regreso, y toda la vuelta, ¿no? Sí. Entonces, el juez tiene la obligación, por ejemplo, y lo que hablaba Abelardo, de que en cuanto a las convivencias, me ha tocado, que abogados me han comentado que hay tribunales que cuando decretan o levantan un depósito, no fijan una convivencia y eso, pues eso está mal, ¿no? Porque pues de manera oficiosa el tribunal familiar tiene que actuar y decir, bueno, la guardia de custodia es un derecho del menor y es una obligación del padre. La convivencia surte los mismos efectos, es un derecho del menor y es una obligación del otro progenitor. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que el tribunal también actúe de oficio. Por ejemplo, si y también ha pasado, pido el depósito un 10 de enero de 2021 y lo estoy haciendo la diligencia hasta enero de 2022.
Y eso, ¿por qué pasó? Porque uno, no hubo interés de las partes y realmente no se advierte una urgencia y una necesidad, ¿no? Del peligro del menor. Y dos, el tribunal no actuó de oficio, ¿no? En términos del 207, el último párrafo dice, el tribunal tiene que actuar sí o sí de oficio. Entonces yo veo que a los 3 días no viene y realizamos la diligencia. Oye, te mando a llamar y ¿realmente urge o no urge? ¿La hacemos, no la hacemos o qué onda, no? Entonces es la importancia también de... Sí, como que ahí falta un poco más de capacitación, a lo mejor en la cuestión exclusiva de la medida provisional. Sí, yo, y también estoy en contra, ¿no? De que se le otorgue esa carga excesiva al juzgado. O sea, se supone que efectivamente si tú tienes interés procesal de que se lleve a cabo la medida, tú estás encima del secretario del juez, oye, ¿cuándo vamos? Le necesito que me des la fecha más cercana posible. Y obviamente, pues de repente cuando se dilata, si bien es cierto, porque yo he ocupado ese argumento, ¿no? Y ¿sabes qué? Es que no es imputable a mí, es imputable de ti, juzgado, fijar la fecha. También lo es que yo sí comparto el criterio de que tú eres el que tiene que darle el impulso procesal. Ahora sí que digamos que depende de qué lado de la moneda estás. Y bueno, hablando de esa parte de las convivencias en específico, el código establece, si bien es cierto, no viene dentro del capítulo de la medida como tal, viene creo que del divorcio incausado, que es cuando hay la separación de los progenitores, se tiene que decretar tanto la guardia y custodia provisional como el derecho de convivencia. Y yo creo que de repente es ahí donde se agarra el tribunal de decir, bueno, es que no viene directamente en la medida de depósito, pero bueno, o sea, es una consecuencia directa que una persona va a detentar al menor y el niño tiene derecho de convivir con su contrario. Y esa cuestión, sin decir obviamente el pecador de, oye, te lo voy a dejar a vista de la contraria porque me estás pidiendo derecho de convivencia, digo, para empezar, digo, para mí 3 días hábiles es excesivo, como decíamos, ¿no? Con la vuelta, porque es primero que acuerden esa solicitud y luego los 3 días hábiles. Y de ahí, bueno, ajá, y si se niega la contraria, ¿qué? O sea, no puedes dejar supeditado un derecho a vista de convivencia, tú tienes que haberlo decretado de plano desde que decretaste la medida de depósito. Yo ni siquiera tenía por qué habértelo pedido. Exactamente. Digo, o sea, estuviste violentando el derecho de convivencia del niño casi 1 año por la desidia del abogado, porque, o sea, si no viene y te lo pide, entonces, ¿qué? No va a tener convivencia en todo el juicio, y ya la niña o el niño bien aleccionado, ¿no? Es algo chistoso, suena casi de broma. Pero bueno, luego son por eso que decimos que es luego lo blanco y lo oscuro del derecho. Esa parte es una cuestión muy, muy oscura que yo no comparto para nada. La verdad es que en esa cuestión en específico, pues yo sí agradezco la visión que tienes tú como secretario de Estudio y Cuenta, que si bien es cierto, el código en específico a lo mejor no te da la facultad de ir directamente a la diligencia, porque sabemos que dice específicamente que si hay que ser el secretario y el juez. El secretario es la persona que da fe a todos los actos dentro del procedimiento. Va a sonar feo, pero si no tenemos al secretario no se puede hacer nada en el juzgado. Y el juez, bueno, pues es la persona que resuelve al final, por eso es que es importante que vayan ellos dos, pero luego habilitan a los demás servidores públicos. ¿Por qué? Porque la misma carga de trabajo imposibilita, o sea, sería un chiste también que recaigamos en todos los asuntos familiares, nada más en 2 personas, sería imposible, humanamente imposible. Sí. Celebrarlo. Y bueno, en tu experiencia que ya has tenido la oportunidad de participar, la verdad es que yo creo que has aprendido bastante y tu visión es muy humanista y sobre todo juzgas con perspectiva de la infancia, que es realmente lo que interesa. Y entonces, para rematar, sí me gustaría, yo sé que ya hablamos de los retos de la figura y a lo mejor cuáles consideras tú como cuestiones de mejora, pero sí nos gustaría, igual a título personal, ¿qué mensaje podrías darle a los oyentes? A los oyentes, personas que necesitan un abogado para practicar o para llevar a cabo un procedimiento, ¿no? ¿Qué mensaje le darías tú al oyente, al auditorio, que está involucrado en un procedimiento familiar y no sabe, a lo mejor confiar al 100% de su abogado? Oye, ¿sabes qué? Sí necesito la medida, no necesito la medida, voy a promover nada más la demanda. Porque bueno, ya no lo tocamos ahorita, pero el mismo código establece que si tú pides la medida como medio preparatorio a juicio, estás obligado sí o sí a presentar en 10 días hábiles después de que fue decretada la demanda, con qué es lo que estás reclamando. Y que si no lo haces, por la pura paso del tiempo,
se levanta la medida de depósito. Y ahí hablamos otra vez de la desidia de los abogados, ¿no? Porque pasa, uno, ¿sabes qué? Le confía, le dice al cliente, loco, ya te conseguí la medida de depósito, tú ya no te preocupes, ya la armamos, ya tenemos a la chamaca. Y luego no presentan la demanda y te quedas así, y viene otro abogado, pues vivo, checa, oye, ¿sabes qué? No está la demanda, no, pues voy a pedir que levanten la medida, y la levantan. Y tú ya no sabes si realmente esa menor, sí o no, tenía que sostener el procedimiento. No solo que la necesitara, sino que a lo mejor puede ser, vamos a suponer en el caso en específico, ¿no? Que sí necesitaba ella realmente la medida, y por la desidia del abogado la tuvieron que levantar. O sea, imagínate dónde queda la responsabilidad de nosotros, que los clientes depositan la confianza en nosotros como terceros y que no sepamos llevarle bien sus asuntos. Vuelvo a lo mismo. Luego o sea, ya llegan con otro abogado, ya llegan como espantados, y también puede ser que se topen con otra persona de, bueno, ya se levantó la medida, te la vuelvo a solicitar, y es esto, y luego más esto, y es cuando la persona dice, oye, vaya, ¿qué pasa, no? Sí, no, y todo el asunto ya regado, porque no llevó una buena defensa, y eso va a repercutir en los intereses no solo de las partes, sino de los menores. O sea, es lo que yo creo, luego siento que se pierde la visión. Yo de manera particular, la verdad es que sí me enfoco mucho en la cuestión de los menores, y yo le explico a los clientes que mi cliente en realidad es el chamaquito. O sea, digo, sí, está bien, yo te creo todo lo que tú me digas, a mí lo único que me importa es lo que se pruebe en el expediente, o igual si llega a la contraria, no, es que el cliente está mintiendo, digo, tú tienes que probarlo acá, entonces a mí no me digas nada. Pero les digo, a mí lo que me interesa es que el menor esté bien, o sea, es lo último. Y si va a estar mal, o sea, sí decírselo al cliente así de manera abierta, oye, loco, es que sabes que yo creo que no conviene. O, oye, dijo unas cosas muy puntuales y te tengo que preguntar así en serio. Si la niña está diciendo que tú le pegaste, porque a lo que hablábamos hace rato, ¿no? Dijo cuestiones muy, muy en específico. Oye, dime la neta, ¿le pegaste o no? Digo, porque yo no voy a estar, o sea, no me voy a aventar a defender un juicio en el que sé que tú estás viendo no por el interés del menor. No, ya sabes la clásica, no, como crees, Lick, no, yo no le pegué. Bueno, ok, va, no están las lesiones acreditadas, tú me dices que no ocurrió. Digo, yo sigo de todas maneras con mi inquietud porque, te repito, decir las cuestiones muy precisas, a mí sí también me da la presunción de que los hechos sí ocurrieron. Pero pues ya, ¿no? Seguimos con nuestra chamba, pero sí los busco. También, por ejemplo, en materia de alimentos, me ha tocado mucho de que, oye, es que yo no le quiero, me están demandando y no le quiero dar esa cantidad. Le digo, a ver, tú le tienes que dar sí o sí cierto porcentaje. O sea, el abogado que te diga que te va a quitar la pensión te está mintiendo. Y también ocurre mucho. Y aparte lo hacen barato, ¿no? Sabes que no, tú nada más dame 3,000, te hago la contestación y vas a ver que con eso metes una reclamación y te cancela la pensión alimenticia. Paga los 3,000. Sí, o sea, yo siempre, o sea, ya tenemos que acabar con esa cultura de abogados de la vieja escuela. Y ya no me atrevería a decirle tampoco ni siquiera abogados, porque hay abogados que ya tienen bastante tiempo litigando, que son muy buenos, de hecho, en realidad, y que nosotros podemos aprenderles también en cuanto al proceso. Pero me refiero sobre todo a esos que son viejos y no llevan bien la práctica judicial. Y son los que nos terminan afectando a nosotros como gremio. O sea, nosotros estamos en la mediana, de que ya no estamos muy chamacos recién egresados, pero tampoco no nos consideran ya viejos lobos de mar. Y sí nos terminan afectando porque nos llegan clientes que ya vienen quemados y ya está la desconfianza. Y, o sea, yo siempre le digo, a ver, el abogado que te va a representar, tú tienes que tenerle fe ciega, tienes que sentirte cómodo. No voy a decir igual ningún nombre del cliente como tal. Llegaron, nos cotizaron y me dice, oye, es que yo tengo un depósito, pero me tenía que cambiar de lugar. Le pregunté a mi abogado y me dijo que me fuera de la ciudad sin avisarle al juez. Y hay convivencias fijadas. Y parte también que viene aquí es que si tú incumples con las convivencias fijadas, se presume que estás aleccionando al chamaco. O sea, que tú estás influenciando en romper los lazos. Es por eso que una vez que te decretan convivencias, tú estás sí o sí obligado a cumplirlas. Entonces, ¿con qué calidad moral y qué profesionalismo llega un abogado y le dice, tú vete, no te preocupes, no te va a pasar nada? Y luego llega acá el baldazo de agua fría de que dice, oye, llega el otro abogado castroso también, ¿sabes qué? Están cumpliendo las convivencias, pide la restitución del menor. Y el juzgado, pues, lo autoriza, ¿no? Porque, o sea, están obligados a...
y la cliente dice, oye, es que ahora me están pidiendo que quieren que regrese a la chamaca, ¿qué voy a hacer? Y quiere llegar así el asunto contigo y pues ya le dices, Armando, no, pues tenemos que justificar el por qué te fuiste, ¿no? O sea, no tenemos sí o sí que hacer eso. Digo, porque si no lo justificas o no lo justificaste, el juzgado tiene la razón en pedirte la restitución del menor. ¿Por qué? Porque ellos tienen que actuar de oficio y velar por el interés superior del menor. Pero ya te prometo que ya estamos ya en aras de buscar ya jubilar a toda esa flota que está ahí. Digo, vamos a ir de destajadores. Todo el que veamos que se esté pasando de la raya, vamos a pedir que den vista a fiscalía y que los empiecen a todos a revocar. ¿Por qué? Porque no se vale. Así que, aunque vayamos a cortar luego esta parte, pero usted no se deje, como Jorge Garralda. Eso chingado. Oye, pues, bueno, pues para concluir también este podcast y que la neta está muy ilustrativo, está muy chido y la plática está que arde, como dicen por ahí, ¿algún mensaje que le quisieras dar a la gente en general, a los abogados también, de aplícalo, no lo apliques, un mensaje que te nazca así para la gente? Bueno, más que nada que considero que uno de los grupos más vulnerables que siento que se ha abandonado y que si bien a lo mejor hay un protocolo y además, pero no se atiende como tal, han sido los niños, ¿no? Por ejemplo, vemos ahorita lo que pasó el 8M, que también es algo muy, muy aplaudible y me alegra mucho que haya avanzado mucho en estas cuestiones de la perspectiva de género, la igualdad, por ejemplo, ya tenemos en cuestiones de alimentos la compensación económica por la mujer que se dedica al cuidado de los hijos, eso, pero eso fue a la base de que hubo implementaciones de políticas públicas, que hubo reformas constitucionales, que hubo reformas procesales, entonces hubo como un trabajo en conjunto para que pudiera visualizarse esta cuestión, ¿no? Pero en el caso de los niños no, en el caso de los niños sí creo que hay temas muy abandonados, sobre todo porque el niño va a ser la base del futuro del país el día de mañana. Muchas veces en las cuestiones, por ejemplo, de los delincuentes, sus raíces vienen de su infancia. Por ejemplo, la mujer que permitió ciertas conductas de violencia también vienen de su infancia, de cómo vivieron, cómo crecieron. Entonces yo creo que lo importante aquí es darle la importancia que merece el cuidado de un niño, la importancia que tiene una crianza, la importancia de no anteponer los intereses de nosotros como padres o como abuelos o como tíos, sino que siempre velar por lo que más importa del niño, ¿no? Ya hablando de cuestiones jurídicas, el mensaje que les quiero dar, por ejemplo, a los abogados es que no utilicen el depósito judicial como una moneda del día a día, ¿no? Porque siempre es usual ver que cuando hay un conflicto familiar y hay niños, lo primero que piden es un depósito judicial de niños. ¿Por qué? Porque hubo una pelea entre los padres, ok, sí, hubo un conflicto entre los papás, y yo no niego, por ejemplo, que a lo mejor la mamá o el papá haya hecho esto, pero eso en qué afectó a sus hijos. Si el niño dijo que extraña a su papá, si el niño dijo que cuando su papá vivía en la casa, jugaban Xbox, veían la tele, salían al cine, o sea, como que darle respeto, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo, estudiar más que nada es lo que les puedo decir, que es una medida que no está muy bien regulada en la legislación actual. Ya bendito Dios, el nuevo código que se va a implementar ya lo tiene un poco más estructurado, un poco más cuidado. Sí, que aunque nada más sean 2 artículos o 2 párrafos, que no se vayan únicamente con esa parte, que hay protocolos, hay doctrina, hay muchas cosas para poder implementarla y ejercerla bien. Exactamente. Y bueno, pues Max, agradecemos mucho que hayas venido con nosotros, la verdad es que ha sido muy, muy informativo, sí, porque como dijimos al principio, es una figura controversial, muchas veces mal empleada, y que no es culpa atribuible al juzgado. Yo sí, siempre es atribuible directamente a las partes y sobre todo a los abogados que mal asesoran a sus clientes. Yo creo que nos has explicado de una manera muy, muy sencilla cómo funciona la figura y también cuáles son los retos y visiones que consideras tú que tiene que ser con la medida. Y bueno, esperamos que nuestros oyentes hayan entendido todo con claridad. Es una figura muy, muy relevante. Pues bueno, así cerramos este capítulo de Lo Blanco y lo Oscuro del Derecho. Licenciado, muchísimas gracias por venir. Aquí tiene su oficina, su casa, su espacio, las veces que usted lo requiera, las veces que usted se lo ofrecemos, porque ahorita nosotros lo invitamos también, pero cuando quiera aquí tiene su espacio. Pues así concluimos este día. ¿Alguna
red social que quiera dar usted o ustedes. No sé si usted pueda o quiera. ¿Sí? ¿Dónde te ubicamos? Bueno, yo tengo mi perfil de Facebook, que es Maximiliano Robles Morales. Cualquier cosa que necesite, cualquier duda, me pueden contactar por ese medio. Perfecto, ya escucharon, Maximiliano Robles Morales. Y el licenciado Abelardo, ¿cuál es su Tengo mi su lista, mi lista de perfiles. El Instagram, Facebook y TikTok me encuentran con mi nombre completo, Abelardo Parra Figueroa. También tenemos la página de Pargón Abogados. Y bueno, el canal exclusivo de donde nos están escuchando ahorita es Lo Blanco y Lo Oscuro del Derecho, que así nos ubican en YouTube y en Spotify. Y mi Instagram o mi IG, lic.alvarezvalverde. Saludos y buenas noches. Hasta luego, buenas noches.